Sí, ahí tiene. Sí, 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 ahí tiene agua. Llegamos acá en la noche. Iba a ver dónde poner las hamacas. Iba a ver un río. Ah, está nuevo. Ahí tiene agua. Agua fría. Ay, sí, por favor. Antes que lleguen los camioneros con sus 10 litros, 20. Con las garrafitas. Las garrafitas. Sí, son a 2 manos, ¿no? Vale. Después de una siesta, acá en un lugar público, creo que está acá la prefectura de Santa Rosa, de Tocanchis. Dijimos, no, hoy no se sigue, vamos a quedarnos acá. De hecho, hoy va a ser el día de descanso según la especie de cronograma que hicimos. Pero dijimos, vamos a intentar aunque sea la mañana, paramos y vemos cómo está el cuerpo. Y la verdad que el cuerpo está cansado. Entonces, vamos a quedarnos acá. Es una de las ciudades del tamaño que nos gustan, tirando a pueblo. Esto es un lugar público, está todo cerrado, estuvieron los muchachos trabajando, pero es muy tranquilo. De hecho acá la carretera lo es, el puesto de combustible muy completo, agua fría, baño, y ahí mismo preguntamos y nos dijeron que sí, que nos ubiquemos tranquilos. Ya fichamos un lugar ahí, apto para las hamacas, para poner las bicis ahí. Como les decía, tenemos todas las comodidades acá en el posto, el baño, de hecho Karen ahora se está pegando una ducha. Y a descansar y mañana a ver cómo amanecemos. No va a haber un día completo de descanso, pero hubo una tarde y mañana decidiremos si hacemos día completo o también mediodía, a ver cómo reacciona el cuerpo. Lo importante es que estamos bien, cansados, pero en un lugar hermoso, de los lugares que a nosotros nos gustan. Tranquilos, donde vamos a pasar una noche muy tranquila. Poquito mejor, supongo. Ay, sí. Me bañé y lavé ropa. Ahora Ah, ¿sí? Bueno, tengo ahora que encontrar dónde tenderla. eso no lo pensábamos. Bueno, ahora es donde metemos la soga. Sí. Debería haberlo hecho antes para que se seque, pero con el calor que hace se hace. Sí.
Ya nos alejamos de Santa Rosa, una ciudad tranquila, bueno, al menos lo que conocimos, ahí la plaza de la prefectura y el posto. La noche también lo fue, nomás que fue interrumpida por el frío, que no esperábamos. Vos también creo que pasaste frío. Sí, nos acostamos con una temperatura bastante alta todo el día, hizo mucho calor, hubo un viento caliente. Pensamos que iba a ser una noche excepcional con respecto a las anteriores y no. A las 2 de la mañana empezó a hacer el frío habitual y por flojo no nos levantamos a sacar las bolsas a dormir. Y pasamos algo frío, pero bueno, nada grave. Calambre no tuviste, ¿no? Yo tuve en los dos gemelos, uno y después no, el otro. yo no, eso no tuve. Pero bueno. Y acá recorriendo los campos, en realidad, de esta zona de Tocanchís. Mucha producción de soja, maíz, algodón, frijol. Bueno, una zona productiva. Una zona muy productiva y se ve también en los camiones que pasan. Creo que hay más camiones que autos particulares. Se ve mucho trabajo, bueno, acá mismo. Sí, mucho maíz en realidad venimos viendo. Sí, en esta parte. Y eso hace que sea la ruta un poquito plana, nos beneficia. Quizá el paisaje no es tan atractivo, pero bueno, es productivo. Ahora sí, vamos para un lugar donde ya hay unas chapadas y un lugar algo más atractivo. Lugares con historia. Nos metimos en un quilombo. En Argentina sería algo malo, significaría que estamos en problemas. Aquí todo lo contrario. Estamos en Chapada de Natividad, esta ciudad con alma quilombola. De hecho, en el año 2010 la Fundación Palmares lo reconoció como un quilombo urbano, lo cual le otorga un reconocimiento a nivel nacional, y al igual que su vecina Natividad, con la cual comparte prácticamente el mismo nombre, también tuvo su origen y sus primeros asentamientos en el siglo XVIII. En este área fueron de las primeras poblaciones que hubieron y fueron en el marco de la búsqueda del oro en toda esta zona, y este lugar conserva varios remanentes de historia de ese siglo, uno de los cuales es esta iglesia, la iglesia Nossa Señora do Rosario, la cual nunca fue terminada y está hecha en piedras irregulares encimadas por una parte y en las esquinas piedras labradas. Vamos a recorrerla un poco más y vamos a después sí ya seguir recorriendo más de esta localidad con tanta historia y tan particular.
Este es otro de los sitios históricos de esta localidad, la iglesia Nuestra Señora de Santana, que a diferencia de la que vimos hace un momento, esta sí fue terminada. Por lo que vemos está hecha de adobe, pero bueno, está en un estado, como lo digo, un poco de destrucción. Entendemos igualmente por todo esto que tiene alrededor que la están preservando, tal vez comiencen a hacer trabajos de reparación. En algunas partes por dentro se la ve apuntalada, bueno, esperemos que sí, que se conserve, porque obviamente que a través de todos estos lugares también se cuenta la historia de las ciudades, ¿no? Los quilombos surgieron a mediados del siglo XVI, cuando grupos de africanos y afrodescendientes lograron escapar de la esclavitud y se unieron en comunidades para resistirse a la recaptura, ocupando tierras difíciles de alcanzar fuera de las plantaciones. Estas comunidades desarrollaron estrategias para vivir de la tierra en un relativo aislamiento. Muchos de los fundadores llevaron consigo semillas y el conocimiento necesario para cultivarlas. Cuando Brasil abolió la esclavitud en 1888, los quilombolas pudieron finalmente vivir en libertad sin temores a la captura. Luego de la reforma constitucional de 1988, pasaron a ser reconocidos como un grupo cultural y les fue reconocido el derecho a adquirir el título de propiedad de las tierras que han ocupado históricamente, derecho que no se ha logrado materializar en su totalidad. En la actualidad, hay casi 6.000 comunidades quilombolas repartidas en 24 estados de Brasil, las cuales se han integrado al resto de la comunidad, pero sin perder su cultura ni olvidar su historia. Uy. Por agua. Qué lindo que tener acceso hacia el agua fresca. Vacía, Entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII se descubrieron grandes depósitos de oro en los actuales estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins y Bahía. La posterior fiebre del oro transformó la colonia portuguesa, estimulando una amplia inmigración desde la metrópoli y desde la región sureste. Asimismo, implicó una mayor exploración del interior remoto y un aumento sustancial de las importaciones de esclavos africanos. El oro, extraído principalmente por mano de obra esclava, se convirtió en el principal producto de exportación durante más de medio siglo, enriqueciendo a unos pocos y sometiendo a muchos.
primera parada en Natividad-chi, un lugar que ya nos va contando acerca de su historia. Esta es la iglesia de San Benedito, una iglesia construida en el siglo XVIII por los esclavos que trabajaban en las minas de oro. Aquí en lo que es hoy la ciudad de Natividad-chi se dio el primer asentamiento del actual estado de Tocantins, fecha que se puede situar en el año 1734, cuando bandeirantes llegaron a la zona en búsqueda de oro, trayendo para ello mano de obra esclava y enfrentándose con los nativos locales. Lo que está detrás mío es uno de los puntos más conocidos de esta ciudad, la iglesia de piedra e inacabada Nuestra Señora del Rosario de los Negros, construida por esclavos durante el siglo XVIII y dejada de construir a principios del siglo XIX. Nunca se terminó, por lo que sabemos estaba en mejores condiciones, pero antes de la creación del estado de Tocantins, el entonces estado de Goiás comenzó a destruirla. Felizmente luego comenzó a tener protección federal y de esa manera se conserva, y hoy es uno de los puntos más emblemáticos de esta ciudad. La ciudad cuenta con un gran centro histórico caracterizado por las calles de adoquines, muros de piedra, construcciones, algunas de adobe, todo ello de la época de la colonia y de la esclavitud. Se calcula que hay unas 250 edificaciones construidas por esclavos, entre ellas iglesias. Recordemos que el componente religioso, en este caso católico, era muy importante en esa época. Y aquí a mi izquierda tenemos la iglesia Nuestra Señora de Natividad-chi, una iglesia construida en el año 1759, muy bien conservada, y de hecho en este momento solamente la vamos a poder ver por fuera porque la están restaurando por dentro.
Otra. Te tengo que querer para regalarte un pedazo de queso y mortadela. Vení. Dale, este es tu momento, vení. Mira. Toma. Dale, estuviste esperando hasta recién, dale. Vale, déjala acá, Ahí está. capaz que le da miedo. Ahí está. Mira. Come tranquilo. Comé O tranquila, comé, no sé comé. qué sos. Tranquila. Ay, todo suavecita. Educada. Espero que terminemos de comer para venir a pedir. Bueno. No pidió, en realidad. Espero. Bueno, un pedacito más de mortadela te doy a dar. Vení. Ya tenés que hacerte amiga si querés que te... Re que la extorsionaba con comida. ¡Epa! Pero masticá, te lo tragaste sin masticar. Te va a hacer mal. Acá en el pueblito de Príncipe, preguntando un lugar para dormir. Lena, la dueña de este lugar, nos dijo que podría hacer acá, bajo su galería con las hamacas, o utilizar su patio. Y como está tan cerca del acceso principal del pueblo, elegimos armar acá, aprovechando que es temporada seca y casi no hay rocío. Vamos a dormir acá en su patio. De todas maneras es un pequeño pueblo, no hay mayores problemas, pero bueno, siempre mejor estar alejado del barullo, como dicen acá. Gracias nuevamente a ella. A comer. Bien. Creo que viene bien. Ya le agarramos la mano a la latita. Lo que sí se toma su tiempo. Pero bueno. Sí. Bueno, comemos. Un baño en la oscuridad y a dormir.
Una nueva mañana comienza mientras seguimos nuestro recorrido sobre la ruta estadual 050, la cual, además de ofrecernos la tranquilidad propia de la región interior de Tocantins, nos recibe con el mismo calor que el día anterior. Aunque las poblaciones en la zona no son muchas, son las suficientes para hacernos del recurso más preciado y necesario, el agua.